relacionemos los modelos lineales con lo que acabamos de ver de la ecuación de la recta, entendiendo mucho más. Yo sé que vimos los modelos lineales, presenté en algún momento la relación de la ecuación de la recta, pero quiero que se den cuenta que son bastante similares. La diferencia es que cuando nosotros estudiamos las funciones lineales, afines, etcétera, las vemos desde un punto de vista más de función, mientras que cuando lo estudiamos en geometría analítica, no como relaciones algebraicas, sino como relaciones geométricas. Entonces vamos a ver cómo las podemos relacionar. Es como cuando ustedes hablan de un tema y tienen un amigo o una amiga que los ve desde otro punto de vista, pero al final es el mismo tema. Bueno, esto es lo que estamos haciendo. ¿Cómo relacionamos entonces los modelos lineales, que son las funciones que son rectas en el espacio, con las rectas cuando hablamos de geometría analítica? Nosotros vimos que la ecuación de la recta en general tiene esta forma. Veamos un poco esta relación. Nosotros acá introducimos y igual a mx más n, donde m y n son valores conocidos que cumplen ciertas condiciones. ¿Por qué estamos hablando aquí de un n que no habíamos presentado antes? Quiero decirlo en un instante. Recuerden que nosotros teníamos la ecuación de la recta, por ejemplo, general cuando me dan un punto y la pendiente, descrita de la forma y menos y1 es igual a m factor de x menos x1. Yo puedo entonces decir que esto es equivalente a m por x menos mx1. Y entonces, si yo despejo cuánto vale y, me va a quedar que y es igual a m por x menos mx1 más y1. Yo podría entonces definir, si me fijo bien, estos tres valores son valores que ustedes ya conocen del problema. Entonces, esto va a ser equivalente a una constante y la vamos a llamar n. Entonces, n puede ser menos m por x1 más y1, de tal manera que su fórmula final para cualquier ecuación de la recta va a tener esa estructura. Y es igual a mx más n, donde cuando decimos que m y n son conocidos es porque corresponden a la pendiente y n corresponde a esta combinación entre la pendiente y los valores ingresados. Esta recta es una forma general de escribir esta línea que vemos en el espacio. Y este n, esto es conocido, ¿a ustedes les suena esto? Esto es la función afín, donde decíamos que este n correspondía al coeficiente de posición. Entonces, en particular, el coeficiente de posición también se puede pensar como la multiplicación entre la pendiente y el x con signo negativo y eso sumándole y1. Entonces, notamos de esta relación que encontramos que si ingresamos algún valor para x, obtenemos el valor correspondiente para y, que fue lo que yo les dije anteriormente. Y eso es una función. Entonces decimos que y está en función de x o que y depende de x, porque si yo digo cuánto vale x, automáticamente sé cuánto vale y. Observamos que podemos ingresar cualquier valor de x en los reales, ya que nunca se indefine la ecuación. Por lo tanto, podemos ver la ecuación como una función afín, y eso es lo que yo les decía. Esto está completamente relacionado con la función afín que vimos nosotros en los modelos lineales de las guías pasadas. Es decir, el valor de la función siempre representará entonces la coordenada y cuando ingresamos algún valor para x en nuestra máquina, que correspondería a la función f de x. Es por eso, y esto es muy importante, que los gráficos de las funciones afines se pueden modelar como ecuaciones de la recta, y así obtener propiedades como la pendiente, las intersecciones con los ejes, entre otras muchas más. Esta es la relación con los modelos lineales, es que al final es el mismo tema que estamos viendo, que son líneas rectas en el espacio, pero modeladas desde un lado geométrico y desde un lado algebraico. Y me interesa entonces que se queden con esta idea en la que yo puedo reescribirlo de tal manera que obtenga la función afín, donde la función afín era la que se escribía de esta manera que está aquí. Veamos aquí un par de ejercicios que están resueltos. Nos dicen, por ejemplo, que Tomás tiene su dinero depositado en un banco, el cual tiene un crecimiento que es lineal. Al comienzo del día 10 tiene 40.000 y en el día 15 tiene 450.000. ¿Cuál es la tasa de crecimiento, es decir, pendiente en el banco? Bueno, aquí lo que hay que hacer entonces es identificar los dos puntos. Entonces lo que hay que hacer es identificar cuál es x1 e y1 y aquí no tienen que enredarse tanto. Vemos que las dos variables son el tiempo y el dinero. Entonces vamos a decir que el tiempo es la variable independiente y el dinero es la dependiente, porque dependiendo del día en el que yo esté voy a tener cierto valor para mi dinero. Entonces voy a decir que x son los días en realidad, que es lo mismo que tiempo, y que y va a ser el dinero. Vamos a decir que x1 e y1 van a ser el primer valor que yo obtendría, que por ejemplo sería 10 y 400.000. O sea, esto va a ser 10,400.000. Mientras que x2, y2 yo los puedo describir como las siguientes combinaciones de valores, que podrían ser 15
y 450.000. Lo que yo debo hacer ahora es introducirlos en mi fórmula y me va a quedar que la pendiente es y2 menos y1, o sea, 450.000 menos 400.000 divididos en x2 menos x1, o sea, en 15 menos 10. Esto va a ser equivalente a 50.000 dividido en 5 y finalmente esta división me queda 10.000 cuando la resuelvo. O sea, la pendiente o la tasa de crecimiento de este banco corresponde a 10.000 pesos por unidad de día. Entonces, cada día esta persona va a subir 10.000 pesos con este modelo lineal. Quiero que noten que si ustedes hubieran elegido al revés, o sea, si esto hubiera sido x1, y1 y esto hubiera sido x2, y2, el problema no habría cambiado. Solamente lo que hubiera pasado es que hubieran cambiado de orden estos, pero también estos, de tal manera que aparezca un signo negativo y ese signo negativo se va a ir con el de abajo y va a darles el mismo resultado siempre. Lo que es importante es que respeten quién es x1, y1 e y2, x2 cuando los definen. Acá hay otro ejercicio que nos piden hallar la ecuación de la recta que pasa por los puntos menos 1,1 y 3,5. Entonces, lo único que hay que hacer es identificar cuál es x1, y1, x2 y y2, que pueden hacerlo de forma azarosa, o sea, yo podría decir que este es x1, este es y1, este es x2, este es y2, y simplemente los introducen en la fórmula con la pendiente, o sea, en esta fórmula que es y menos y1 es igual a y2 menos y1 partido en x2 menos x1, que parece trabalengua, por x menos x1, lo reemplazan y entonces, claro, y menos y1 sería y menos 1, acá sería 5 menos 1 y 3 menos menos 1. Y aquí tienen que tener ojo porque ese menos con menos se va y se suman. Entonces acá me quedaría 5 menos 1, 4 y 3 menos menos 1 es 3 más 1, 4 también. Simplifican, boom, llegaron a la ecuación escrita de esta forma. Y menos x menos 2 es igual a 0. Y listo, llegaron a la ecuación de la recta. Les invito a hacer lo mismo con estos 3 puntos que les describimos acá. Va a ser la misma idea que lo que acabamos de hacer principalmente.